Y regresamos para analizar varios temas de la actualidad gubernamental y política, y para eso hemos invitado al senador de la región de los lagos, Rabindranath Quinteros. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, Di Juan. Muy buenas noches. Un agrado estar nuevamente en este canal. Senador, lo vimos que estuvo participando también en lo que fue todo este proceso largo, complejo de la crisis por la marea roja, entendiendo que aquí hubo una serie de acuerdos a los cuales llegó el gobierno con un ministro que vino de Santiago, que muchos evidentemente criticaron y criticamos también que tenga que venir un ministro de Santiago para resolver temas que perfectamente deberían resolverse acá en las regiones. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de todo ese proceso? Uno, obviamente, de la situación compleja que hay en los pescadores, pero también de cómo el gobierno enfrentó esta situación. A ver, tal como lo dije de un comienzo, que se inicia esta crisis, que nace como una crisis sanitaria, y desgraciadamente, como se prolongó, como no se tomaron las medidas adecuadas dentro de las primeras 48 horas, de la crisis sanitaria pasa a ser una crisis productiva y una crisis social. Y después, desgraciadamente, como se va alargando, se van agregando los problemas normales de cada comunidad o de cada común en este caso. Y bueno, dejando eso abstracción, ya lo pasado está. Creo que, pero antes de lo pasado está, esto viene a demostrar lo que hemos dicho durante tantos años, que necesitamos gobiernos regionales fuertes, con facultades, con financiamiento, con ciertas autonomías. Y hoy día, precisamente, hoy en la mañana, en la Comisión de Gobierno, estábamos viendo estas transferencias de atribuciones al gobierno regional, y ayer también estábamos viendo la elección del intendente. Porque esto no podría suceder nuevamente si es que tenemos gobiernos empoderados, gobiernos regionales empoderados, con facultad y con financiamiento para ir rápidamente a paliar los efectos negativos de cualquier crisis. Yo creo que los acuerdos que llegó el gobierno con las diferentes comunidades de pescadores u organizaciones, con los propios alcaldes, por lo menos algunos se ha ido cumpliendo. La información que yo tengo de la semana pasada, yo estuve en Chiloé el día viernes recién pasado, consultaba, un gran porcentaje se había cancelado el bono de los 300.000 pesos, la primera cuota, digamos. Claro, la cuota inicial de los 750, claro. Exacto, ya un gran porcentaje. Lo que pasa es que aquí también, por no tener las estadísticas en cada municipio, acorde con las labores que realiza cada persona, mucha gente a lo mejor pensó que tenía derecho al bono y no estaba considerado. Entonces también hubo cierto... Claro, hay mucha gente informal en el mundo también. Mucho informal, mucho. Yo también conocí a una organización de puros sindicatos de mujeres del mar, que abarca desde la comuna de San Juan de la Costa a Quillón. Me reuní con ellas el viernes también en Dalcahue. También tiene otro petitorio, y que lo encuentro muy razonable, porque nunca en los petitorios que había tenido yo, y ahí se da cuenta uno cuando las mujeres se organiza y es jefa de hogar. Una de las prioridades es la casa, la vivienda, cosa que no lo había escuchado yo en otras organizaciones. O el hombre, digamos. Claro, porque uno tiene otra sensibilidad, si la mujer tiene sensibilidad especial y con mucho mayor razón cuando es jefa de hogar. Ahora, fíjate que estas medidas de bonos, qué sé yo, el bono, claro que es necesario, es justificable en el primer momento. Pero yo creo que acá lo que hay que hacer es pensar en la reconversión que debe tener no solamente la isla de Chiloé en cuanto a productividad, sino también esta parte sur de la provincia de Yanquihue y específicamente la comuna de San Juan de la Costa, el sector costero de esa comuna, de ver cómo podemos ir repoblando los mares interiores, en el caso de Chiloé, ver qué otros productos podemos ir generando. Y yo siempre me recuerdo, y lo saco a colación siempre, porque estoy empeñado en que nuevamente Fundación Chinquihue deba tener el rol para el cual fue donado por el gobierno japonés, que era precisamente de colaborar, de capacitar, de enseñar nuevas técnicas de producción de productos del mar. Esa investigación que probablemente hacen las universidades y quedan ahí, alguien tiene que ejecutarla, y ahí falta este organismo intermedio probablemente entre aquel que investiga y aquel que genera la tecnología. Claro, que lo que pasa es que en la década de 90 nosotros hicimos eso, e incluso estaba la Universidad Austral, con laboratorios acá en Fundación Chinquihue, y eso desgraciadamente se perdió después. Hicimos sembramos semillas de ostra, de almeja. Yo recuerdo, fíjate, que los primeros jumbos que se estaban instalando en Santiago en esa época venían a comprarle las almejas depuradas aquí a Fundación Chinquihue. Y habían
intestinas grandes, qué sé yo, donde con un sistema, digamos, de oxigenación especial, etcétera. Especial, con hiposulfito, no me acuerdo bien digamos, las técnicas, pero se iba el producto del bivalvo sin ningún gramo, ningún gramito de arena, de nada. Entonces, todas estas cosas tenemos que darle valor agregado. Así que en eso estamos. El jueves recién pasado estuve en la Embajada de Japón hablando de estos temas. Le llevé una proposición de volver a recibir la capacitación de expertos japoneses. Hablé también con el vicerrector de la Austral, el amigo Mr. Mayer, que es un experto en alga, y aquí nadie reconoce la tremenda capacidad y el tremendo reconocimiento que tiene a nivel mundial. A mí me tocó viajar con él hace muchos años atrás, nos encontramos en una gira y vi el reconocimiento y cómo es considerado como un gran investigador del tema alga. Y hoy día que se ha aprobado acá, hemos aprobado en el Congreso la bonificación de las algas, no podemos desperdiciar cuando tenemos aquí a la mano la universidad, los científicos, lo mismo que IMAR, de la Universidad de los Lagos. Por ende, aquí queda un desafío mucho mayor que el bono y mucho más allá de lo que pudiese llegarse a acuerdo con estas organizaciones. Por supuesto. Pero la forma en que se realizó estas negociaciones, el hecho que, bueno, algo dijo usted ya, que venga un ministro de Santiago, el que se haya generado toda esta patabola más allá probablemente de lo netamente sanitario, ¿cuál es su sensación que le quedó? No, a mí no me gusta. ¿Con qué gusto le quedó esta cosa? A mí no me gusta, y lo dije desde el comienzo de esto. No me gusta, con el mayor respeto que tengo a los ministros, por supuesto, pero acá hay un intendente y un gobierno regional, hay seremi, hay directores regionales que tienen que tener la capacidad para enfrentar estas crisis, pero démosle las atribuciones correspondientes. Yo recuerdo que el primer día al intendente le habían autorizado ofrecer un bono de 100.000 pesos, pero después termina un ministro con 750, entonces ¿cómo? Démosle la oportunidad a la gente de la zona para que solucionen los problemas. Y conoce mucho más que una persona que viene de Santiago. Yo insisto, con el respeto que merece la persona, del ministro, que tiene la capacidad técnica, todo lo que quieran. Pero también hay que demostrar que en la región tenemos las capacidades para enfrentar este tipo de crisis. Claro, porque, que no va a ser la primera ni la última. Claro, porque eso le quita piso sin duda a una autoridad. Se ofrece 100.000 y el otro viene a ofrecer 650.000 pesos más. Evidentemente que hay un peso ahí muy distinto. Por supuesto. Y más encima que hay conocimiento acá. Bueno, en el caso personal uno conoce a los dirigentes hace muchos años. El actual intendente, que lleva un año, no sé, un poco más, un poco menos, también tiene que haber ido conociendo a dirigentes, qué sé yo. ¿Por qué? Porque los problemas acá de la región son más o menos los mismos, entonces uno ya va teniendo cierto bagaje de conocimiento, cierta experiencia en el trato con los dirigentes, y uno tiene que trabajar con ellos. Claro está, sin duda. Ahora, senador, yéndonos a otro ámbito, el proceso constituyente, todas estas asambleas, estos cabildos locales, etcétera, y estas autoconvocatorias, recién empezaron a tomar fuerza y diría las últimas 2 semanas, y cuando ya está a puertas esto de finalizar. ¿Cree que faltó información? ¿Por qué cree que este fenómeno fue agarrando fuerza ya en el mes de junio prácticamente? A ver, tú tienes la razón, yo creo que faltó información, pero no información de parte del gobierno. Aquí hay un duopolio de la prensa que es opositor al gobierno. Estoy hablando de la cadena Mercurial y la cadena de La Tercera. Y evidentemente ellos, en vez de informar, desinforman, porque empezó una campaña desacreditando esto. Y yo creo que el valor que tiene esto, que es inédito, es que usted, señora, señor, por primera vez podemos dar opinión de cómo queremos que sea la Constitución, la Carta Magna de nuestra nación. Cómo queremos nosotros tener nuestro país. Y que se le consulta a la gente, porque la gente voluntariamente vaya a decir, ¿sabe qué? Yo quiero que la educación sea así, yo quiero que los peces sean así, que el agua, etcétera, etcétera. Queremos que el sistema político sea de esta forma. Esto es inédito. Entonces yo creo que esta oportunidad no hay que perderla. Y a medida que la gente se fue dando cuenta que tengo derecho a dar mi opinión, se fue acercando y está participando. E incluso los sectores de la alianza o de la oposición, al comienzo muchos decían no participamos, no nos da seguridad en esto, no nos da seguridad en lo otro, esto es todo, está manejado, pero empiezan grupos de derecha, como los nuevos grupos que han ido emergiendo de los propios partidos, Evópoli, ¿cómo se llama el otro? Bueno, varios grupos que están participando, entonces la gente, no era así como me lo estaban pintando.
O sea, es verdad que yo puedo dar mi opinión. Yo participaba en Río Negro en una oportunidad en la comuna de Río Negro, en la provincia de Osorno, y la verdad que quedé impresionado que la gente cómo quiere participar. Y hay gente que quiere, digamos, que está pensando en cómo debe ser su país, su patria, cómo debe ser la Carta Fundamental, lo que nos debe regir. Yo en ese sentido, como experiencia es positiva. Más encima, no nos olvidemos que este gobierno no va a dejar preparar las bases. Va a ser el próximo Congreso que va a tomar las determinaciones, el próximo gobierno el que va a terminar con un proceso. Entonces aquí no hay nada oscuro, contrario, solamente la opinión, recabar la opinión de las personas, como quiere que sea nuestro país en los próximos años. ¿Cree que el país está maduro, la gente está consciente de participar en un proceso de estas características, tomando en consideración lo que usted dice, que todas nuestras constituciones han sido incluso entre cuatro paredes y producto de procesos en su mayoría conflictivos, revoluciones en el siglo XIX, lo mismo en el siglo XX, una en dictadura, otra después de un proceso también complicado como el año 25, es la primera vez que... Bueno, y antes también, después... Claro, en el siglo XIX le decía hay producto de revoluciones, el 33, etcétera. Entonces, es primera vez que esto se intenta hacer en un momento democrático, participativo, pero ¿estará la conciencia en Chile para hacer esto o podría efectivamente convertirse simplemente en un saludo a la bandera? Mira, yo creo que cuando me dicen ¿estará maduro el país o estará madura la región para tener gobiernos regionales fuertes? Yo creo que siempre estamos preparados. Lo que pasa es que nunca hemos tenido la oportunidad de emitir las opiniones. En este caso yo creo que a medida que ha ido pasando los días, que cada día hay más encuentros de este tipo, en forma, digamos, sin que nadie las lleve, se organizan y punto, a ver, opinemos de esto, la gente va entendiendo y va... Yo creo que la madurez la tenemos. El pueblo chileno es un pueblo bastante sabio, se da cuenta de la realidad, se da cuenta si alguien le quiere pasar a gatos por liebre, como se dice vulgarmente, o está hablando en serio. Y aquí se está hablando en serio. Ahora, en este contexto del actual momento político que vivió el gobierno, que no lo ha pasado bien, sin duda, sabemos lo que ha marcado la presidenta en las encuestas, que ha tenido una caída sostenida, tuvo por ahí en algún momento, parecía que comenzaba a repuntar, pero nuevamente cayó. Desde la perspectiva de un hombre del Partido Socialista, ¿cuál es su evaluación de lo que llevamos de gobierno, tomando en consideración todo lo que ha ocurrido, cabal de por medio, situaciones de credibilidad de la política, cuestionamientos, etcétera, y más encima una muy baja aprobación, considerando un gobierno que entró con una muy alta aprobación? Bueno, es evidente, uno no puede estar contento con la aprobación que tiene la ciudadanía del gobierno, o la presidenta, y los ministros, etcétera. Pero también aquí hay un fenómeno. Aquí hay un fenómeno del desprestigio que tienen las instituciones, no solamente la política. Aquí hay un desprestigio generalizado y la opinión pública tiene una mala evaluación de las instituciones. Si usted analiza, la Iglesia pasa por un periodo también de harta incredulidad. Segundo lugar, tenemos las Fuerzas Armadas. Usted ve lo que se ha destapado, lo que se ha, digamos, denunciado. Vemos que la política, ¿para qué decir? Y los políticos, me incluyo por supuesto, la política también desprestigio absoluto con todo lo que estamos viendo, cómo había una relación de dinero con las empresas, o el financiamiento de la política. ¿Para qué vamos a ir? Todas las instituciones, hasta el fútbol llegamos, hasta en el deporte llegamos a un desprestigio. Entonces es evidente que la opinión pública hoy día, que se informa casi en forma instantánea a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, audiovisuales, evidentemente que tiene que haber un cambio en la forma de hacer política, en la forma de las instituciones del Estado, y eso yo creo que va a ser beneficioso para el país. Por de pronto, en el Congreso fue aprobada una ley, ya que empieza ahora en la próxima elección municipal, donde el gasto de las campañas van a ser bastante misérrima en comparación a lo que se gastaba anteriormente y muy controlada a través del CERVEL, donde si alguien falta a la norma va a perder el cargo. Entonces, y está estipulado lo que se puede gastar, en qué se puede gastar, en cuánto tiempo. Ya se terminaron esas campañas que veíamos nosotros a la ciudad de lienzo. Yo veo la imagen de Santiago. Usted tiene experiencia en campaña, por ejemplo, ¿cuánto gastó en su campaña usted como senador? Está todo en el CERVEL, está todo dado rendición de cuentas, los gastos. Pero aproximadamente, ¿cuánto yo creo que la campaña nuestra debe haber costado cerca de 200 millones de pesos. No te olvides que son 30 comunas. Sí, claro. Y ahí
y una campaña que se inició no en los 3 meses, si antes las campañas se iniciaban, por eso yo te decía, un año antes en Santiago tú veías tapizado de lienzo, eso no lo vas a ver nunca más, como aquí tampoco vas a ver las famosas palomitas, eso está prohibido. Entonces uno puede denunciar, cualquier ciudadano puede denunciarlo. Entonces uno jugaba mucho a qué, el CERVEL te devolvía dinero a ti por el voto, por el voto. Entonces, como 700 pesos creo que entonces, era por claro, voto. el gasto de una campaña puede haber sido, a mí me significó pagar más del 50% de la campaña con la devolución de votos. Entonces no fue tan onerosa, pero uno ve hoy día gastos reservados que tenían algunos candidatos de 500 millones. Entonces, ¿cuánto costó esa campaña? Gastos reservados. Entonces, eso felizmente se terminó. Hoy día está reglamentado cuánto puede gastar un candidato a alcalde, por ejemplo, en una comuna determinada. Todas las comunas no son iguales. Las comunas tienen diferentes ítems de gasto o digamos, una cantidad determinada de gastos por candidato. ¿Y qué le parece todo esto de la reforma laboral y la evolución que ha tenido? ¿O cómo en nuestro país estamos llegando a otras instituciones como el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa ahí? La tercera Cámara. La tercera Cámara. Desgraciadamente, bueno, yo no soy partidario de eso. Creo que acá lo que se quiso hacer una reforma que le diera realmente poder de negociación al trabajador para que pueda negociar su salario con cierta justicia, que tenga la titularidad del sindicato. Eso desgraciadamente la Alianza recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional acogió parte de las que ellos habían, representado. Pero cosa curiosa, salió el tiro por la culata, porque con el veto que se aprobó ayer del Ejecutivo, lo que se había concedido por la titularidad sindical, qué sé yo, en los pactos de adaptabilidad y otras, con el veto se viene abajo. Entonces, ¿qué reclama la derecha hoy día? ¿Pero cómo? Si eso no tenía nada que ver. No, si eso se aprobó eso por la negociación que hubo para que los trabajadores tuviesen otras facultades, que hoy día se la quita el Tribunal Constitucional. Yo espero... Para que todos entendamos, ¿sí? ¿Qué significa el veto presidencial? El veto significa que ciertos artículos que estaban en la ley se eliminan. La presidenta veta ciertos, son 5 artículos, donde esos artículos estaban en el acuerdo político para dar equilibrio, ¿me entiendes? Al empresario, al trabajador, ciertos equilibrios. Eso hoy día desaparecen a raíz que fue rechazada la titularidad sindical. Claro, y eso le quita a los sindicatos lo que se le quería dar. Eso es lo que significa. ¿Y qué futuro tiene entonces esta? El futuro, que yo por lo que he visto las reacciones, es que se va a tener que buscar, porque se van a dar cuenta que muchos de los juicios laborales, o sea, muchas de las demandas, qué sé yo, los acuerdos, se van a judicializar. Entonces van a ir a los tribunales de justicia, va a ser más engorroso, y muchos empresarios ya están pidiendo que la verdad, que se modifique, que lleguemos a un acuerdo, que veamos una ley corta, la que tampoco teníamos los votos para hacer una reforma constitucional, por eso que no se hizo. Por lo tanto, este fin de año, que es un año electoral además municipal, ¿cómo percibe la temperatura política, tomando en consideración esta reforma, lo que ha pasado en la educación, donde los estudiantes siguen en las calles? A raíz de lo mismo que estamos hablando, ayer también se aprobó el salario mínimo. Yo tenía preparada una intervención donde hablaba que hacía 2 años iba a repetir prácticamente lo mismo. Porque hace 2 años se llegó a un acuerdo de salario mínimo pensando en esta reforma sindical, esta reforma laboral, pensando que los sindicatos iban a tener no voy a hablar de poderío, pero por lo menos la capacidad de presentarse, o sea, de enfrentarse a la empresa y negociar en buena forma su salario. Porque, ¿qué es el salario mínimo? Es un salario de referencia. Son la gente de educación, de salud, de la minería, etcétera, etcétera, de servicios, no gana el mínimo, gana más que el salario mínimo. Pero ¿quién gana el mínimo? Sobre todo la gente que trabaja en las pymes. Entonces cuando dice que es muy poco el salario, claro que es poco. Si nadie puede estar de acuerdo con
que va a llegar a 276.000 pesos, qué sé yo, el salario en enero del 18, porque cada 6 meses se va a subir. No vive una familia con eso, estamos totalmente de acuerdo. Pero también hay que pensar qué pasa cuando una pyme tiene 3 o 4 personas que laboran ahí, y una pequeña, lo liquidas. Entonces es un digamos, un salario referencial para que negocien como piso hacia arriba. Con sindicatos fuertes se va a negociar de otra forma. Entonces, a raíz de lo mismo, yo sacaba a colación esto, que el año antepasado, el 14, se fijó ese salario mínimo también para 2 años, pero pensando en esto, que los sindicatos pueden, porque allí es donde se discute el salario de verdad, en la negociación que tienen los trabajadores con sus empresarios. Bueno, y para cerrar, senador, lo voy a llevar a otro tema que no tiene nada que ver con la actualidad política ni su cargo de senador, sino que su cargo como ex alcalde de Puerto Montt. Esta semana estaba en discusión fuerte acá, algo así que es. contábamos por teléfono también, la situación del terminal de buses, sí, el rodoviario, que está ubicado ahí en la Costanera, donde el Consejo Municipal una vez más ha puesto el tema en el tapete, el Consejo Municipal de Puerto Montt, por cierto, respecto a que este proyecto nunca se ha podido finalizar. Hay un hotel ahí que no opera y por lo tanto, como no se han cumplido ciertos requisitos, esto incluso se podría caducar. Eso es lo que han dicho los concejales. El alcalde ha dicho que este es un tema heredado, que por lo tanto va a permanecer en el tiempo, porque tiene que estar, porque es una situación que fue de su administración. Yo la verdad que creo que nadie en el municipio ha leído las bases. Y algo esto que quedan 46 años todavía de concesión. No es así. Por eso que le digo, parece que nadie ha leído. Porque hablan tantas cosas inexactas que me da la impresión de que desde el abogado, que hoy día es director jurídico, para abajo nadie ha leído. Por supuesto, incluyendo al alcalde y los concejales. Primero, porque esta es una concesión, efectivamente 46 años. Y ya llevamos, esto fue el 2004, estamos en el 2016, o sea, llevamos 12 años. Ya lleva 12 años esta concesión. Segundo lugar, leí también que se decía que se habían cambiado las bases. Siempre nos cambiaban las bases, leí. Lo tengo por escrito, lo que se dijo. Pero es una aberración máxima. Decir eso es no saber lo que se está hablando. Yo voy a refrescarle un poco la memoria para que se metan en las bases y las lean. Hubo 2 oferentes el año 2003. Uno, me acuerdo perfectamente, el señor Luis Navarro, que presentó una oferta para remodelar el antiguo rodoviario, con una oferta por 70.000 UF, o sea, 1.000 millones de pesos de la época, pidiendo 27 años de concesión. Y la otra, la que se concesionó, hizo una oferta por 620.000 UF, vale decir más de 22.000 millones de pesos, o sea, 21 veces más, y pidió 47 años de concesión. Esto se aprobó el 5 de febrero del 2004. Nos han pasado 12 años. Pidió esa empresa 3 años para hacer todos los ¿cómo se llama? La ingeniería, los estudios de ingeniería, todos los estudios que hay que hacer, porque no hay que hacer un rodoviario. Entonces, cuando se habla de un hotel que se pierde no sé cuánta plata al mes porque no está funcionando, tampoco han leído que el hotel que se ofertó era de 29 camas. Y usted comprenderá que si hicieron un hotel de 120 camas, 129 camas, las camas tampoco están, los hoteles no están llenos todos los días. Entonces, hay una serie de cosas. Pero tampoco lo que se ha dicho es que reciben mensualmente 70 millones de pesos por concepto de derechos que el rodoviario tiene que entregarle al municipio y se lo entregan mensualmente, 70 millones de pesos. O sea, casi 1.000 millones al año, que nadie lo ha dicho. Segundo lugar, nadie ha dicho que antes en el rodoviario habían 16 personas. Hoy día están contratadas 70 personas. Nadie ha dicho que en las unidades de
de nuevas unidades de negocio que se agreguen allí, el municipio recibe el 25%. Entonces, yo digo, si se quejan de en esa unidad de negocio está el hotel, probablemente por eso la queja de que ese hotel no está operando, por lo tanto hay un 25% de ingresos que no están entrando. Pero si leyeran las bases, se dan cuenta que no son los cálculos que hacen. Entonces, yo lo que digo, yo dejé de ser alcalde hace 5 años. ¿Todavía están diciendo que es heredado? O sea, cuando yo asumí como alcalde, nada era heredado. Si siempre se heredan cosas, positivas y negativas. Entonces, bajo mi modesta opinión, en Chile no hay ningún rodoviario como este, ninguno. ¿Usted se imagina si esto se hubiese construido arriba, en Ibañez o en la carretera? El taco o todos los problemas vehiculares de movilidad que hubiésemos tenido. Y tampoco se olvidan que la propia Cámara de Comercio en esa oportunidad pidió que no sacáramos el terminal de allí porque moría el negocio de los portomontinos, que era calle Bar y los alrededores, porque ya se habían iniciado los negocios de los malls y estaban pasando por un problema económico de ventas grandes. Entonces, todo esto, y qué cosa curiosa, siempre cuando hay campañas electorales sacan esto. Sé que es muy fácil. El municipio debe hacer cumplir las bases que las tienen ellos, y tienen que hacer la fiscalización que corresponde, como corresponda, pero no haciendo fiscalización por la prensa. No, dejen los jurídicos que revisen las cosas, y si no cumplió, la empresa tiene la obligación de responder. Así se hacen las cosas. Ahora, recordando también, senador, este proyecto cuando comienza también fue polémico, ¿se acuerdan? Sí, que pues. Concejales de la época, yo recuerdo, Sí. Coco Elgueta. Exacto, fueron a hacer ahí un hoyo, exactamente. Porque había un cierre perimetral que estuvo varios años y no se construía 1 metro cuadrado. Pero por supuesto, si no, y tampoco se cursaron multas a la empresa en aquella época. Yo estoy defendiendo la obra, no estoy defendiendo a la empresa. Si yo estuviese como alcalde, evidentemente que hago cumplir los contratos. Absolutamente. Yo lo que estoy defendiendo es la idea de construir. Porque acá se critican mucho algunas cosas. Pero nadie dice que en mi periodo se construyeron, que no existían 12 establecimientos educacionales y se repararon 25. Nadie dice que se construyó un estadio a todo dar. Nadie dice que se construyó una arena Portomón. Nadie dice que construimos 5 o 6 SECOF, SECOF bien digo, Centro de Salud Familiar. CESFAM, Salud Familiar, una serie de cosas que se construyeron. Yo, modestamente, todavía me encuentro con gente que me dice, oiga, que he cambiado hasta Puerto Montt. Ya pues, gracias, entonces, senador. Pero para terminar, porque yo... ¿Todavía tiene más en el... No, me preparé para esto porque torpedo. Sabía que me iban a consultar esto, porque ya me lo han consultado varios. A mí, ¿sabe lo que me duele? Es que se ataque a administraciones pasadas porque no se puede demostrar nada de lo que se ha hecho. Cuando yo ataco lo que alguien hizo es porque no he sido capaz de hacer nada durante mi periodo. Ese es el drama de este municipio. Ya pues ahora sí, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. El senador Rabindranath Quinteros.